Mis hermanos. Hace un tiempo atrás, yo leí un libro que se llama El arte de ilustrar los sermones. El escritor es un apellido Leslie, incluso hay una Biblia, la Biblia Thompson, fue básicamente, esta Biblia se le llama así, es porque el estudio que tiene debajo, es la misma Reina Valera, pero el estudio que tiene abajo, los comentarios de los versículos, es de este señor apellido Thompson. Esta familia era una familia americana misionera en Cuba. Y esta familia se dedicó a escribir esto. Y este joven que escribe este libro es hijo de ese que escribió esa Biblia que nosotros conocemos, o tan popular como la Biblia Thompson. Y él se llama Leslie Thompson y escribió eso. Pero lo que más me interesó sobre ese libro, entre las otras cosas también, fue algo que él hizo a manera de ilustración para ilustrarnos a nosotros lo que a veces el auditorio, las personas quieren. Y yo creo que de manera general, no solamente en un auditorio, sino en la vida, la gente prefiere eso. Y él dice que haciendo un experimento con un pequeño chimpancé en un laboratorio, le pusieron un switch, que el switch es simplemente un switch para él aprender, o podríamos decir, para él tener lecciones, y el otro es para él tener diversión. Y que siempre el chimpancé, cuando iba a darle el botón, le daba el lado de diversiones. Y yo creo que eso caracteriza lo que es el ser humano. La mayoría de nosotros queremos diversión, queremos entretenimiento, antes que quizá nosotros tener que pasar por un proceso de aprendizaje, un proceso quizá de una charla, de una conferencia, algo que quizá pueda edificarnos. Y eso se refleja, mis hermanos, simplemente en nuestro uso de las redes sociales y de la televisión y todo lo que nosotros tenemos a nuestro alcance de entretenimiento. Solamente basta nosotros ver cuánto tiempo gastamos de nuestra vida en entretenimiento y cuánto gastamos en educación y capacitación, cosas que quizás nos pueden generar sacrificios nuestros. Y otro índice que puede decir que básicamente la mayoría preferimos, igual que los chimpancés, darle al switch del entretenimiento antes de que nosotros ponernos a capacitarnos, es el hecho de cuántas personas hay en las universidades, en las escuelas, versus la que no. O sea, son mucho más, un número alarmantemente gigante, más que está fuera que los que están dentro. Es decir, que nosotros, usualmente, nadie, podríamos decir, por generación espontánea, como se genera el hecho de nosotros querer entretenernos, le vamos a dar el switch del otro lado. Queremos el entretenimiento, usualmente. Y de hecho, nosotros tenemos que luchar con nuestros hijos también para decirles, no, hay que hacer la tarea, hay que hacer este trabajo, tú tienes que terminar los quehaceres de la casa y luego entonces tú vas a tener el entretenimiento. O sea que tenemos que dosificárselo a ellos. Y nosotros, los que quizás somos un poco conscientes, también dosificamos un poco nuestro entretenimiento. Pero usualmente nosotros queremos entretenimiento. Preferimos eso. Pero, mis hermanos, déjenme decirles que en eso no hay crecimiento. Lamentablemente. En el entretenimiento no hay crecimiento. Sonó hasta como rima. Pero no hay. Entonces, si nosotros queremos crecer, necesitamos pasar por ciertos procesos que no necesariamente son el entretenimiento. Ahora, lo que siempre se hace y se trata de nosotros buscar cómo nosotros poder encontrar gozo, satisfacción en medio de la capacitación. Eso es diferente. O sea, cómo yo me siento gozoso en la labor que yo hago, en el trabajo que yo hago, en la capacitación que yo estoy recibiendo. Eso es diferente. Entonces, para eso se necesita tener una convicción sobre eso, para yo poder gozarme en medio del trabajo. Imagínense, el trabajo, por eso no pagan, porque es un trabajo. Pero si nosotros encontramos eso,
entonces puede ser diferente. Este versículo, aunque no está hablando específicamente de eso en particular, básicamente esa declaración está diciendo eso. Está diciendo, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Santiago mismo en el versículo 2 dice, amados, tened por sumo gozo cuando se hallé en diversas pruebas, porque en las pruebas entonces viene la obra del Señor. Es decir, que Santiago le está diciendo a los hermanos, y estamos hablando de una iglesia perseguida, de una iglesia que estaba siendo diezmada por el imperio y también por las persecuciones. Una iglesia que estaba bajo ataque. Él le está diciendo, hermano, tengan sumo gozo cuando se hallé en diversas pruebas. O sea, esto no es que ahora mismo yo voy a decir, bueno, ahora andan buscando a los cristianos para matarlos, entonces yo voy a salir afuera para que me maten, para yo encontrar ese gozo que Santiago está hablando. No, él está diciendo es, como nosotros no tenemos forma de cambiar eso, nosotros debemos de entender que si vamos a ese lugar es por Jesucristo. O sea, es por una razón que nosotros vamos a ese lugar. Y lo primero, hermano, que yo quiero que nosotros meditemos es que cuando nosotros realmente estamos pasando por dolor, por diferentes pruebas, es básicamente cuando nosotros realmente nos probamos a nosotros mismos. Yo me gusta usar esta cita de C.S. Lewis. C.S. Lewis fue un gran ateo, una persona que vivió casi la mayoría de su vida contrario al Señor, pero luego en su carrera, y era un filósofo, él cambió y aceptó al Señor y escribió mucho. Por ejemplo, los que han visto las historias de Narnia pueden entender, eso está basado en los libros de C.S. Lewis, las historias de Narnia, que básicamente creo que son tres, hay 3 películas sobre eso, y son basadas en unos libros que él escribió. Él escribió esto, hablando de esta situación, dice, Dios nos susurra en nuestros placeres, o sea, nos habla bajito en medio de nuestros placeres, pero nos habla nuestra conciencia susurrándonos, pero grita en nuestro dolor. Cuando nosotros estamos pasando por dolor, es como el megáfono de Dios. Dios nos está hablando directamente. Y yo puedo decir, mis hermanos, que esto es real y es cierto para aquellos que se han visto en un funeral. Cuando la realidad de la muerte está ahí, donde todo el que está ahí sabe qué está pasando en ese lugar. Puede ser, hermano, la muerte de un ser muy querido como la madre, como un hermano, como un tío. Alguien, algún familiar, está en el féretro en ese momento. En ese momento todo el mundo tiene más presente que un día partirá a la eternidad. Tiene más claro, pero yo creo que cuando nosotros estamos en medio de nuestras redes sociales, nadie está pensando en Dios de la manera que piensa cuando está en un funeral. Entonces yo creo que esta declaración de C.S. Lewis es muy cierta. En el placer Dios nos susurra, nos habla, nos advierte, pero básicamente con una voz muy silenciosa, pero en el dolor nos habla claramente con un megáfono. Nos está diciendo, un día va a haber un tiempo donde tú serás el que estará ahí. Y en ese sentido, mis hermanos, nosotros debemos reflexionar en eso. Lo primero que nosotros debemos entender es que para crecer en medio de la prueba es reconocer que Dios, por medio de ella, nos habla a cada uno de nosotros. Hebreos capítulo 12, versículo 11 dice, en verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Proverbios 20:30 dice, a veces hace falta experiencia dolorosa para hacernos cambiar. Yo pienso, hermano, junto con las Escrituras, de que el dolor nos refina a cada uno de nosotros, nos ayuda a conectar con Dios. Ahora bien,
Yo sé que también el dolor ha servido para grandes tragedias. Eso depende cómo nosotros veamos la vida. Por eso es que aquí el versículo nos está hablando a nosotros y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Nos están diciendo que aquellos que amamos a Dios, aquellos que conocemos al Señor, cuando pasamos por el dolor, podemos entonces canalizarlo de la manera correcta y poder aprender del dolor y quizás nosotros poder escuchar a Dios de una manera más tangible y podríamos decir más cercana. Ahora bien, nosotros sabemos que aquellos que no tienen al Señor, en muchísimas ocasiones, el dolor lo que hace es acercarlo al Señor, pero en otras ocasiones lo que hace es que termina en fatalidad. Nosotros, yo no sé si usted tiene acceso a la noticia de Westchester, la 95, por ese lado de New Rochelle, fue paralizada prácticamente hace como 2 o 3 días atrás, simplemente porque un hombre estaba intentando tirarse de un puente que cruzaba la 95. Tuvieron los bomberos que parar los camiones, parar el tráfico y negociar con esa persona, porque estaba pasando por un momento de dolor y entendía que debía de quitarse la vida y con eso iba a resolver. Pero lamentablemente, hermanos, el que no tiene al Señor, no tiene una esperanza viva, como la tenemos nosotros, que hemos creído en el Señor. Y esa es la gran diferencia. Por eso es que cuando nosotros pasamos por el sufrimiento, por la prueba, por el cristal doloroso, nosotros podemos ver, hermano, que el Señor nos está hablando a cada uno de nosotros, que nos está diciendo algo. Dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Nosotros podemos crecer en medio del dolor. Por ejemplo, vamos a ir a leer a Santiago, capítulo 1, los versículos del 2 en adelante. Nosotros podemos ver esta gran realidad de Santiago, el hermano del Señor, exhortándonos a nosotros esta gran verdad de cuando pasamos por el dolor, ¿qué sucede? Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Oiga bien lo primero que hace, produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago está hablando de ese dolor, lo que puede producir en cada uno de nosotros. Yo creo que, y decía a modo de broma a mi esposa en algunos días anteriores, decía yo, la gente cuando yo iba creciendo, digo la gente, incluyendo a veces hasta mi propia familia, decía: tú das para eso que tú estás estudiando, porque a mí me gustaba mucho la electrónica. Tú sabes que a los muchachos les gusta mucho estar desbaratando los jueguitos y eso. Yo era uno de esos. Y al final terminé estudiando electrónica por vocación, que me gustaba. Y me desempeñaba por un largo tiempo de toda mi vida reparando aparatos electrónicos, teléfonos, ese tipo de cosas. Pero me decían cuando pequeño: tú das para eso porque tú tienes mucha paciencia. Entonces yo le decía a mi esposa que la gente no sabía lo que estaba diciendo, porque yo le decía: yo no tengo paciencia. La gente cree que yo tengo paciencia, y entonces señalaba a otra persona: ese sí tiene paciencia, porque ese sí aguanta. Y realmente yo no puedo decir que tengo paciencia cuando yo no estoy sometido a ninguna prueba, cuando yo no he sido sometido a una tentación. Yo no puedo decir que amo a las personas cuando esas personas todavía no me han hecho nada a mí. Ahora, cuando yo sé que lo amo es cuando aún esas personas me quieren hacer daño y yo aún así les retribuyo con un bien. Entonces yo puedo decir: amo a las personas. Yo puedo decir: tengo paciencia cuando alguien viene y trata de impacientarme y yo aún permanezco firme. Pero ¿cómo sucede eso? Sucede en medio del dolor. Bueno, ahora tengo yo que soportar a fulano. A veces hay entre familias que no quieren que lo visiten por eso.
porque a veces no aguantamos una familia. Ojalá que no haya ningún hermano aquí que sea así. No, en esta iglesia no, en Miami, como decía Pedro, ¿verdad que sí? Como decía Pedro Savera, en esta iglesia no, en Miami, en la iglesia que el pastorea ella. El punto, hermano, aquí es que nosotros debemos entender que para poder escuchar a Dios verdaderamente, nosotros tenemos que pasar por ahí. Tenemos que pasar por el sufrimiento, por el dolor. A veces el sufrimiento no es la pérdida de algo, no es la pérdida de la salud. A veces ese sufrimiento es otorgado por simplemente que a veces nosotros tenemos que tratar con personas, por ejemplo, en el trabajo, y tener que amarlo también. Porque la Biblia nos manda amar a esas personas difíciles, a esos jefes difíciles, a esas personas. Ahí es que realmente nosotros podemos escuchar a Dios en medio de ese dolor. Cuando vienen y te tratan mal, y tú tienes entonces que ejercitarte en el Señor. Esa es la diferencia. Pero mientras todo esté bien y le estén brindando cafecito y esté todo bien y nos saludemos al final, hermano, Dios me le bendiga, que tengan feliz semana, está todo bien. Ahí no sabemos. En el momento que venga la prueba, entonces sí. El dolor, en medio del dolor, debemos de reconocer que Dios nos habla. Ahora yo le pregunto, hermano, para seguir al siguiente punto. ¿Te está hablando Dios? No sé en qué situación, en tu trabajo, en tu casa, en tu familia. ¿Cómo tratas a la persona a tu alrededor? Aquel que no te cae tan bien. Aquel que quizás no es tu favorito. ¿Cómo tú lo tratas? Así es que nos ejercitamos en el Señor. Así es que escuchamos a Dios. No evadiendo. Mis hermanos, lo primero entonces, para crecer en medio de la prueba, es reconocer que Dios nos habla por medio de la prueba y el dolor. Lo segundo, hermanos, es que Dios saca de lo malo, saca algo bueno. Mis hermanos, siempre Dios usa aún las situaciones difíciles de la vida. Y nosotros escuchamos muchísimos testimonios aquí a veces de personas que por alguna razón algo pasa en su familia o que llegaron tarde y entonces por ese llegar tarde pudieron evitarse de encontrarse con un problema. Por ejemplo, hay personas que han perdido su vuelo y ¿qué sucede? A veces catastróficamente ese avión le pasa algo y esa persona se quedó. Nosotros hemos escuchado testimonio de eso, de que la vida de esa persona, quizá en ese momento se estaba lamentando, perdí mi vuelo ahora, y más sin embargo, Dios librándolo de algo. Es decir, que Dios transforma lo malo en bueno. Cuando experimentamos una pérdida o tenemos una oportunidad para crecer en nuestro carácter, mis hermanos, nosotros debemos de entender de que Dios quiere transformarnos de adentro hacia afuera. Hoy en día, yo debo decir, mis hermanos, que hay mucha información, pero entonces yo creo que hay, primero, poca convicción y hay también poca sabiduría. Quizá podemos manejar más datos, más información, pero no hay convicción de eso. Ya la verdad como que está nublada, como que no parece verdad. Nosotros estamos básicamente según dice fulano, según dice mengano en el internet. Y tenemos, a veces, yo no sé usted, pero a mí, yo estoy seguro que si mal contado son como 12 devocionales que me llegan a mi teléfono, en diferentes grupos de chat, por allí, por aquí, hermanos piadosos del Señor y hermanos que, imagínense, si yo estoy dentro de algún chat de eso, es porque son hermanos cercanos a mí. Y mal contados son como 12. Ahora yo le pregunto a usted, ¿de cuál de esos 12 yo me voy a llevar? O sea, yo tengo mucha información, muy bueno el devocional de fulano, muy bueno el de fulano, pero ¿qué hago yo con toda esa información? Entonces lo que sucede es, y lo que pasa en cada uno de nosotros es, que tenemos toda esa información, pero de ninguna nos llevamos. Simplemente. Entonces no tenemos convicción.
Es mejor uno y que nosotros trabajemos con ese uno. Entonces, yo creo que el carácter de nuestra vida, nuestra formación espiritual, debe de ser cambiado, debe de ser transformado de adentro hacia afuera. Nosotros no necesitamos más información. Nosotros necesitamos convicción de lo que creemos y vivir conforme a eso. Y solamente, hermanos, a través del sufrimiento y del dolor es que nosotros podemos alcanzar eso. Simplemente, no le estoy diciendo ahora que busquen un martillo y se majen un dedo. Y entonces así usted va a aprender. Estamos hablando de situaciones específicas. Ok, hoy yo voy a trabajar, por ejemplo, en el área de decir la verdad. Todo el tiempo, cuésteme lo que me cueste, y voy a estar monitoreándome todo el tiempo. ¿En qué momento quizá yo puedo ser tentado a mentir? Y yo sé que yo voy a escuchar la voz de Dios si yo hago eso. Pero eso también me va a contraer un dolor. Porque a veces el yo decir esa verdad me va a traer consecuencias para mi vida. Mira lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 12. Para que usted vea que en el dolor el carácter va siendo transformado, pero no solamente esto, sino que también lo malo Dios lo transforma en cosas buenas para nuestra vida. Dice Filipenses 1, versículo 12 al 14, quiero que sepáis, esto es Pablo, y recuérdese, Pablo preso, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. El versículo 13 dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. O sea, y todos los demás. O sea, está hablando de todos los presos. El Evangelio está creciendo dentro de la cárcel. Y están hablando bien de Pablo y del Evangelio de Pablo, él estando preso en la cárcel. Y dice el versículo 14, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra del Señor. O sea que lo que quizá podría parecer una catástrofe, o sea, Pablo no está preso allí porque cometió ningún delito, por predicar la palabra. Está preso. Entonces nosotros podríamos decir, bueno, Pablo salió en este viaje misionero y ahora entonces lo agarran preso, ahora se trancó el viaje misionero, ahora Pablo no va a poder seguir propagando la palabra. Pero más sin embargo, gracias a esa providencia del Señor, podríamos decir, a ese dolor y ese mal de Pablo estar preso, hoy nosotros tenemos muchísimas de las cartas del Nuevo Testamento. Porque por Pablo estar preso no podía ir a la iglesia, tuvo que escribirle. Y hoy nosotros la tenemos. Mire cómo obra el Espíritu Santo, sacando de algo malo lo bueno. Y aquí Pablo está dando testimonio él mismo, que los mismos hermanos, al verlo a él preso por la causa del Señor, aún ellos entonces cobran ánimo y tienen ahora más deseo de hablar de la palabra, porque aún Pablo preso no está quizá quejándose en la cárcel, sino que está predicando el Evangelio. Y esto sirve para los hermanos como estímulo para ellos seguir hacia adelante. Y yo creo que lo mismo pasa con nosotros. Nosotros vemos personas aquí en la iglesia que vienen a la iglesia y usted dice, wow, pero ¿cómo esa persona puede venir con tanque de oxígeno, en silla de ruedas, que a veces usted lo ve pasando trabajo para subir esa escalerita? Y vienen y se sientan ahí, en la iglesia. Y a veces nosotros con todas nuestras facultades, simplemente porque tenemos una actividad social, no vamos a la congregación. Nos sirve de estímulo eso, nos da ánimo. El mismo pastor ha testificado aquí delante de nosotros una y mil veces, una hermana que ahora se me olvida el nombre, que ella no sabía ni leer ni escribir, pero venía siempre a buscar tratado para regarlo. Y era una hermana que siempre estaba activa en el Señor, predicando la palabra de Dios. Y a veces nosotros con todas las facilidades, y no lo hacemos. ¿Por qué? Porque necesitamos pasar por la prueba. Necesitamos pasar por el dolor para que el Señor convierta eso en algo mejor. Por último, mis hermanos, para así dejarlo descansar en paz. Lo tercero es, ya hemos visto que podemos crecer en medio del dolor porque nos hace más conscientes y podemos escuchar la voz de Dios. Lo segundo que acabamos de ver es que Dios transforma
esas cosas malas que nos pasan en algo bueno para nuestras vidas. Y una de ellas es que transforma nuestro carácter, nos da firmeza, nos da convicción, nos ayuda a nosotros a estar firmes en lo que creemos por medio de las pruebas. Y lo tercero, mis hermanos, es que Dios nos prepara para la eternidad. Yo creo que 2 Corintios nos ayuda a nosotros a entender esto. El capítulo 4, versículos 17 y 18 dice: pues esta aflicción leve pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vida en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Yo creo que el dolor nos ayuda a nosotros a sopesar nuestra existencia. Cuando nosotros estamos pasando por pruebas grandes, por ejemplo, vuelvo y reitero, una pérdida de un ser querido. ¿Cuál es el propósito mío de mi vida, de mi existencia en esta tierra? ¿Para qué estoy vivo? ¿Cuál es el fin último de mi existencia en la tierra? El dolor, Dios nos habla por medio de él. ¿Para qué yo vivo? Algunos quizás hacen como hacía una señora, una vecina que nosotros teníamos en el barrio, o que tengo todavía, porque ella todavía está viva. Una señora ya bien avanzada de edad, pero a ella se le murió una hija, la más pequeña, y estaba embarazada, pero pudieron salvar al niño. Entonces, ella en medio de su dolor y aún posterior, pedía al Señor que quería que la dejara ver a su hijo criado, o sea, a su nieto criado, ya grande, porque no quería dejarlo a ese pobre bebé que su madre había muerto solo y desamparado. Pero hoy ella tiene bisnieto de ese y todavía no se quiere morir. Entonces, ¿cuál es la razón de su existencia? ¿Para qué ella está viva? Yo sé que nosotros no nos queremos morir. Aquí nadie va a levantar la mano. Si yo le pregunto, ¿quién de ustedes se quiere morir? Nadie. Absolutamente nadie. Pero ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Yo sé que nosotros no salimos en la mañana, nos levantamos, y empezamos a reflexionar, ¿para qué estoy vivo? ¿Cuál es la razón de yo levantarme? No, nosotros no pensamos eso. Ahora, en medio del dolor, sí. En medio de la prueba, sí. En medio de la dificultad, sí. Es decir, que nosotros podemos crecer en medio del dolor. Nosotros podemos tener una noción clara de nuestra existencia. Y a veces nosotros necesitamos que se nos defina claramente para qué estamos vivos. Y una de esas razones, mis hermanos, es básicamente para nosotros, lo que hemos recibido por gracia, entregarlo por gracia a los demás. Pero a veces se nos necesita recordar eso. ¿Para qué estoy vivo? Porque estamos muy cómodos en todo, aquí y allá, y lo que estamos pensando en cosas temporales. Como dice aquí Pablo, dice, pues esta aflicción leve y pasajera, está pasando por una aflicción, nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación al no poner nuestra vida en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven. Pablo está hablando lo mismo que estoy tratando de explicar. Está diciendo, cuando nosotros pasamos por ese dolor, nosotros entonces entregamos nuestra vida al Señor, no a las cosas de este mundo, no a las cosas pasajeras. Pero cuando nosotros no estamos meditando ni estamos pasando por eso, si queremos que esa cuenta tenga muchos números, si queremos esa casa, si queremos ese carro, todo pasajero. En la eternidad, ahora no. Ahora cuando venga el dolor, entonces ahí tú entiendes qué realmente tiene valor en tu vida. Que no son esa cuenta de banco, que no son ese carro, esa casa, sino el Señor. Todo eso se queda. Todo eso se va. Hermano, yo recuerdo, para concluir con el sermón, yo recuerdo en una ocasión que escuché a alguien
decir. Yo no lo he leído, no puedo corroborar si eso fue una historia real o si fue, pero fue supuestamente en los años 60 cuando empezaron a surgir el gran boom de los casinos, que la gente se puso loca y iba para los casinos y gastaba millones. Pero este hombre se dedicó a hacer fortuna por medio de los juegos de azar en los casinos. Y el hombre tenía una suerte increíble. Se hizo multimillonario. A tal manera que su carro, los accesorios que tenía, eran mandados a ser exclusivos en oro, los aros en oro y todo eso. Y tenía, cada vez que perdía un diente se lo ponía en oro. El hombre valía un dinero. Su traje, sus accesorios de oro y todo eso, según cuenta esa historia. Y él hizo mucha fortuna para dejarle a toda la familia. Y él lo único que tenía en su testamento era un deseo, que él quería que lo enterraran con un traje específico que él tenía, que lo enterraran junto con su carro, montado en su carro, con su sombrero. Él dijo todos los detalles, el resto cójalo y hagan lo que quieran, pero quiero que esta última voluntad se me conceda. Hermano, cuando lo enterraron no lo dejaron amanecer al otro día, hasta los dientes se lo arrancaron. Se llevaron todo. Todo. No le estoy diciendo que hasta los dientes se lo arrancaron. Los anillos y todo eso lo arrancaron, los dedos con todo y se lo llevaron. Porque no se lo puede llevar. No se lo puede llevar. Se queda aquí. Aquí. Entonces, eso que quizá nosotros creemos que vale mucho, no vale nada. Lo que vale es el Señor. Pongámonos de pie y oremos, mis hermanos.